Ray Gricard. En el verano de 2005, la desaparición de un fiscal de distrito en Pensilvania abrió un vacío que aún no se cierra. Ray Gricard, conocido por su discreción y por dirigir una fiscalía con casos sensibles, salió a conducir solo y dejó atrás una vida que parecía estable. No hubo escena del crimen, no hubo cuerpo, y durante años el caso se alimentó de hechos verificables y de especulaciones inevitables. Lo poco que quedó fue una línea de tiempo incompleta, un recorrido en carretera y un portátil hallado destruido, elementos que obligaron a las autoridades a moverse entre certezas mínimas y preguntas cada vez mayores. Gricard era el fiscal de distrito del condado de Centre, una zona universitaria marcada por la presencia de Penn State y por una dinámica social menos estridente que la de las grandes ciudades del estado. Tenía reputación de hombre metódico, poco dado a la exposición y celoso de los procedimientos. En su entorno se le describía como alguien que cuidaba su privacidad y que, aún así, estaba acostumbrado a recibir presión por el cargo. En 2005 vivía una etapa adulta consolidada, con relaciones personales y hábitos conocidos por quienes lo trataban, y sin señales públicas de un colapso inminente. A comienzos de abril de ese año, su rutina se quebró en un punto concreto y aparentemente simple: salió de su casa y no regresó. El 15 de abril de 2005, según los reportes periodísticos basados en información policial, Gricard condujo hacia el centro de Pensilvania y fue visto en la zona de Louisburg. Ese día se convirtió en el inicio del misterio. A partir de ese momento, no hubo comunicaciones verificables, no hubo movimientos bancarios claros que explicaran un plan, y su ausencia empezó a sentirse como un silencio demasiado largo para tratarse de un simple retraso. La reconstrucción de lo ocurrido se sostiene en piezas relativamente firmes. Las autoridades ubicaron su vehículo, un Mini Cooper, estacionado cerca del río Susquehanna, en las inmediaciones de Louisburg. La zona es un corredor fluvial amplio, con accesos a pie y con puntos donde alguien puede acercarse al agua sin llamar demasiado la atención. La última jornada conocida se redujo a ese desplazamiento y a la posibilidad de un paseo o una decisión repentina. Desde ahí, la cronología se vuelve más difusa. No hubo testigos concluyentes de una caída al río ni registros públicos que confirmaran un encuentro planificado. La familia y las personas cercanas reaccionaron con alarma cuando el tiempo empezó a acumularse sin explicación. En casos de desaparición adulta, la línea entre se fue por voluntad propia y algo le ocurrió suele ser el terreno donde nacen discusiones, pero aquí pesaban el cargo de Gricard y lo inusual de un corte total de contacto. Amigos y colegas sabían que era reservado, pero no que desapareciera sin avisar. Con las horas y los días, la preocupación pasó de la incertidumbre doméstica al foco público, y cada dato menor, una ruta, un mensaje previo, una conducta, se volvió relevante. Antes de que la investigación formal tomara velocidad, hubo intentos de búsqueda y verificación por vías no oficiales, llamadas, recorridos improvisados, consultas en lugares donde podía haber estado. Esos esfuerzos, comunes en desapariciones, se enfrentaron a la falta de un punto de partida claro. No había una discusión pública previa, no había una amenaza confirmada difundida por canales oficiales, y no existía un testimonio directo que indicara coerción. La comunidad local, acostumbrada a conocer a sus funcionarios, empezó a comentar el caso mientras los allegados intentaban entender qué podía haberlo llevado a ese lugar. La intervención policial y de agencias del Estado consolidó una investigación con pasos clásicos: asegurar el vehículo, revisar pertenencias, entrevistar a contactos, ordenar una línea de tiempo y explorar el entorno del Susquehanna. La prensa seria, incluidos reportes de Associated Press y medios regionales de Pensilvania, describió búsquedas en el río y sus márgenes y el uso de recursos para rastrear un posible accidente. Sin embargo, la ausencia de un cuerpo complicó la evaluación. En un río grande, la evidencia puede perderse rápidamente y la investigación tuvo que trabajar con probabilidades más que con certezas. Con el avance inicial apareció un elemento que marcó el caso: el ordenador portátil de Gricard fue hallado meses después, en el río, dañado y con el disco duro destruido, según informaciones ampliamente citadas por prensa establecida y autoridades que comentaron el hallazgo.
Para algunos investigadores, ese detalle apuntaba a una intención de borrar información. Para otros, el deterioro podía ser consecuencia del tiempo en el agua, aunque la destrucción del disco duro se interpretó como un gesto deliberado difícil de explicar por accidente. En paralelo, la falta de registros concluyentes sobre sus últimas horas dejó espacio para lecturas opuestas. La conversación pública derivó pronto hacia teorías. La primera, y durante años la más mencionada por autoridades y medios, fue la del suicidio, un hombre bajo presión que se acerca a un río y desaparece en sus aguas, sin necesidad de terceros. Otra teoría fue la del accidente, un paseo, una caída, una desorientación o una emergencia médica. También se consideró la posibilidad de una fuga voluntaria, alimentada por el hecho de que no había violencia evidente en el auto. Y, por supuesto, surgió la hipótesis del homicidio o de un secuestro, basada en su posición y en la idea de que alguien pudo haber querido silenciarlo. Las interpretaciones conspirativas crecieron por el perfil del desaparecido. Griccar había sido fiscal en una región vinculada a instituciones con gran visibilidad, y con el tiempo algunas narrativas intentaron conectarlo con causas políticas o con casos de alto impacto. Sin embargo, una investigación responsable distingue entre hechos y asociaciones no probadas. Los registros públicos disponibles no demuestran de forma concluyente que estuviera a punto de revelar información específica, ni que hubiese una amenaza confirmada ligada a un expediente concreto. Lo verificable es que su desaparición generó preguntas sobre la seguridad de un fiscal y sobre la fragilidad de las pruebas cuando falta el elemento central, la persona. La investigación enfrentó obstáculos típicos y otros singulares. En ausencia de un cuerpo, es difícil determinar causa y modo de muerte, y más aún sostener un proceso penal. La escena potencial era abierta y extensa, un río, caminos, accesos, posibles rutas de salida. También hubo límites en la información pública, parte de los detalles quedaron en manos de los investigadores y no se difundieron por estrategia o por protección de la pesquisa. La presión mediática, a su vez, empujó a comentar cada rumor, lo que obligó a las autoridades a moverse con cautela y a corregir versiones cuando no estaban sustentadas. Con el paso de los meses y los años llegaron giros parciales, pero no una resolución. El hallazgo del portátil en el río fue uno de esos momentos que reactivaron el interés, porque sugería una narrativa más compleja que la de un simple extravío. Aún así, ese objeto no permitió reconstruir lo esencial, quién tomó decisiones finales y por qué. En la esfera pública, algunos afirmaron que la destrucción del disco duro era una prueba de encubrimiento, otros recordaron que, incluso si hubo intención de borrar datos, eso no identifica automáticamente a un responsable ni descarta que el propio Griccar lo haya hecho. El caso se volvió un símbolo mediático de la incertidumbre. Programas de radio, televisión local y prensa nacional lo mencionaron como una desaparición atípica, y con los años Internet amplificó hipótesis que no siempre se apoyaban en documentos verificables. En ese contexto, el nombre de Griccar circuló junto a otras historias de corrupción o de secretos, y cada nuevo escándalo político en el Estado era usado por algunos como confirmación retrospectiva. Esa dinámica, común en casos sin cierre, puede oscurecer los datos comprobados y generar falsas conexiones que complican la memoria pública. A nivel oficial, lo que se conoce por fuentes abiertas es que su desaparición no quedó esclarecida de manera definitiva. Diversos reportes han señalado que las autoridades consideraron el suicidio como explicación plausible, pero el lenguaje usado a menudo fue prudente y condicionado por la falta de restos. La ausencia de un pronunciamiento concluyente, unida a pruebas limitadas, dejó el expediente en una zona gris, investigado, revisado, discutido, pero sin una verdad establecida que cierre el caso ante la comunidad. Hasta donde llega la información pública consultable, el cuerpo de Griccar nunca fue recuperado. El costo humano se mantuvo en un segundo plano frente al debate, pero nunca desapareció. Para la familia y quienes lo conocieron, la falta de certezas impide el duelo completo y convierte cada aniversario en un recordatorio de lo que no se sabe. Para colegas del sistema judicial, el caso instaló una inquietud: si un fiscal puede desaparecer sin rastro, la idea de seguridad institucional se resiente.
Para los investigadores, trabajar durante años con fragmentos, un auto, un río, un ordenador inutilizado, implica aceptar que no siempre hay una pieza final que encaje. El tiempo, en desapariciones como esta, actúa como un borrador y como un amplificador. Borra huellas físicas, debilita memorias, reduce la posibilidad de testigos espontáneos. Pero también amplifica la necesidad de sentido. La gente intenta completar el relato con aquello que conoce del personaje y del contexto político. En el caso de Ray Greker, lo único firme es la sucesión de hechos públicos, su salida, el hallazgo del vehículo, la búsqueda, la aparición del portátil y el vacío posterior. Todo lo demás, motivos, responsables, intención, queda en el terreno de hipótesis. Si el caso sigue formalmente abierto o activo en términos operativos es algo que puede variar con el tiempo y no siempre se comunica con detalle. Lo que sí permanece es la invitación implícita a que cualquier información verificable, por mínima que parezca, llegue a las autoridades competentes del lugar donde desapareció. En historias así, una llamada tardía, un recuerdo que por años pareció irrelevante o un dato documental olvidado puede cambiar la dirección de una investigación. Mientras no exista un cierre oficial sustentado en pruebas, la desaparición de Ray Greker continúa siendo una pregunta sin respuesta definitiva. Y así llegamos al final del caso de hoy. Algunos misterios encuentran respuestas y otros siguen esperando a que alguien conecte las piezas correctas. Si quieres seguir explorando crímenes, teorías y enigmas que aún desafían a la justicia, no olvides seguirme. Cuéntame en los comentarios qué teoría te convence más. Gracias por acompañarme. Y recuerda, no todos los casos tienen un final, pero cada detalle nos acerca un poco más a la verdad.